Nada, yo he venido, soy Guillermo Julián y he venido a Buenos Aires a presentar Rendezvous, que es una película de ciencia ficción retrofuturista, con naves espaciales, corporaciones todopoderosas, niños modificados genéticamente y basureros espaciales que están medio locos y pueden hacer cualquier cosa. Así que nada, muy bien en este festival, encantado de estar en un festival que acoge películas tan locas y bizarras como las que tenemos aquí. Y nada, yo de momento, bueno, ayer fui a ver Holocausto Caníbal, que me vais a llamar de todo, pero no la había visto hasta ahora, y encima en el cine, y bueno, acabé hecho un desastre, no podía ni... creí que tenía que ir al baño a vomitar, pero bueno, bien. Pero bueno, qué mejor oportunidad que verla acá, que encima estaba el director. Sí. Luego me quedé en la charla cuando él comentaba todas sus historias, que madre mía. ¿Y aparte de esa peli, pudiste ver alguna otra más o todavía no? Sí, he podido ver ya Vulcania, muy interesante, una historia muy interesante, sí, ya más rodada en España también. Sí, la escena más compleja de la película es una escena en la que se acoplan las dos naves. Rendezvous es cita en francés, pero la NASA llama Rendezvous cuando dos naves espaciales se acoplan en órbita terrestre. Y hay una escena similar en la película que para nosotros fue muy complicado, porque cuando tienes poco presupuesto como nosotros, tienes que tirar de ingenio. Y al final, bueno, todo el tema de las naves en 3D y los modelos en 3D, los planos, eso fue la parte más complicada, porque teníamos que jugar sin los medios que tienen las grandes producciones e intentar hacer algo que se acercase a lo que ellos pueden hacer. ¿Y en qué momento surgió la idea de escribir un guión de ciencia ficción? Digo, hay muchísimos géneros y comenzar quizás una carrera como director con una película de ciencia ficción es un tanto más complejo. Buena pregunta. Nosotros, Román y yo, que somos los dos directores, guionistas y hemos hecho de todo en la película, habíamos terminado la universidad y no veíamos claro qué íbamos a poder hacer después. Teníamos trabajo en algunas producciones cinematográficas, pero de ayudante, de asistente, y veíamos que no había un sistema meritocrático en el que tú empezases de asistente, o esas historias que te cuentan, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, que empezó de ayudante y acabó dirigiendo. Nosotros veíamos que había un muro muy grande y que no íbamos a poder cruzarlo, así que decidimos tomar el atajo y empezar a producir nuestra propia película. Empezamos a escribir un guión con dos historias separadas. Román y yo tenemos perspectivas muy diferentes de la ciencia ficción y creo que en la película se nota porque intentamos juntar, digamos, la ciencia ficción más sesuda con la ciencia ficción más aventura clásica. Así que teníamos dos historias y queríamos ver cómo interactuaban y cómo podíamos experimentar con los dos géneros. Y así empezamos la reescritura, porque nadie nos iba a dar nuestra película y queríamos hacerla nosotros mismos. Así que empezamos a construir decorados, a llamar a gente. Y claro, lo que pasó es que cuando dices que quieres hacer una película de ciencia ficción con naves espaciales y ya se empezó a construir los decorados, un montón de locos como tú se te apuntan y la película se agranda y se agranda hasta que acaba siendo lo que ha sido hoy, que es muchísimo más grande de lo que nosotros nos planteábamos en un principio, por la ayuda tremenda que hemos tenido de toda la gente, amigos, familiares, de todo. La peli ya se estuvo presentando en otros festivales, en otras partes del mundo. ¿Sí? ¿Y obtuviste respuestas muy diferentes de los distintos públicos que la vieron? Sí, la película ya se ha estrenado en Bilbao, en el FANT, y en el Nocturna de Madrid. También se ha estrenado hace poco también en Galicia. Y la película es una película que está muy centrada en la ciencia ficción. Si no eres un verdadero fan de la ciencia ficción es posible que la encuentres un poco complicada, pero por lo general la gente que siempre me dice que es muy fan, al final la acaba disfrutando, la disfrutan mucho. Y luego, pues a veces mucha gente va a ver porque hay naves, hay espacio, hay aventura, pero claro, no hay extraterrestres, no hay batallas espaciales, no es Star Wars. Y a veces alguno dice, oh, ¿pero qué es esta locura? Esto no es Interestelar. Pues no, la película cuesta más o menos lo que el catering de un día de Interestelar. Así que bueno. Y si tuvieras que recomendar alguna película en particular de ciencia ficción para aquellos que estén mirando esta entrevista, ¿cuál recomendarías? ¿O alguna que
a lo largo de tu carrera, tanto como estudiante y como director, te generó, digamos, un atractivo especial? Recomendar o ciencia algunas. ficción, sí, es... nosotros para hacer esta película nos hemos aupado en brazos de gigantes. Hemos referenciado muchas películas y entre ellas estaban pues Blade Runner, 2001, Solaris de Tarkovsky, La Guerra de las Galaxias mismamente, y una que era nueva, que no era antigua, que era Moon, de Duncan Jones, que nos parecía magnífica. Si tuviera que referenciar una película, sería una película de muy bajo presupuesto que se hizo en España hace unos años, que era Diamond Flash, de Carlos Bermud. Fue cuando la fuimos a ver al cine, cuando nos dimos cuenta que con muy poco dinero y con muy pocas herramientas podías llegar a transmitir al espectador la idea de una historia completa y conseguir que esa persona se metiese en la película sin tener en cuenta la cantidad de fallos y costuras rotas que había durante todo el metraje. Eso nos pareció fantástico y fue lo que nos animó a hacer la nuestra. Dijimos, si conseguimos hacer que el espectador entre en la película, tenemos todo ganado. Y ya para ir finalizando, un consejo para aquellos que estén estudiando cine o estén recién terminando la carrera y quieran adentrarse en el mundo de filmar una película de ciencia ficción, ¿qué tips o consejos les darías? Bueno, yo creo que lo más importante que hicimos Román y yo fue plantear el bajo presupuesto, la escasez de medios desde la escritura del guión. No nos pusimos a escribir lo que nos daba la gana. Siempre escribimos intentando hacer el menor número de localizaciones posibles y si tú piensas directamente en esos trucos desde la escritura del guión, es muy posible que consigas maxificar la intensidad o el aspecto de la película. Si luego durante el rodaje intentas hacer que la película funcione y no has empezado a hacerlo durante el guión, te va a costar más. O sea, en el sentido de que eso, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue ver películas de ciencia ficción que utilizaban la precariedad como arma. Por ejemplo, Aliens, no Alien, la primera, Aliens de James Cameron. Nos dimos cuenta que podíamos hacer ciencia ficción cuando vimos que las sillas de la sala de reuniones parecían muy modernas y tal, eran sillas de coche. Tenían los dos agujeritos para colocarle el cabezal. En ese momento nuestro cerebro hizo un poco clic y nos dimos cuenta que había muchísimas posibilidades de hacer algo aparente y vistoso sin gastar una cantidad de dinero terrible. Así que intentar coger los elementos que tengas cerca e intentar hacer con eso la historia.